El fado es saber que no se puede, luchar contra aquello que tenemos. Es aquello que no podemos cambiar. Es preguntar por qué y no saber por qué. Es no dejar de preguntar y al mismo tiempo saber que no tenemos respuesta. En este programa, que se caracteriza por dejar siempre preguntas temblando en el aire, esta definición o aproximación al fado me pareció muy interesante. Este canto que nace en el siglo XIX, cuyo origen ha sido discutido y que conversaremos de ello en el curso del programa, y que trajo a Lisboa y a Portugal y luego al mundo un lenguaje nuevo, una filosofía nueva, un sentimiento nuevo. Cuando yo era niño, mi madre escuchaba mucho fado y yo escuchaba este idioma, el portugués, y se me quedó el fado en la piel y en el alma, no sé por qué. Y me alegró mucho saber, hace unos años atrás, que el fado no solo no estaba muerto, sino que había reencarnado ese espíritu de esa música que tiene que ver con una infancia, había reencarnado en la voz de una mujer que hoy día nos los trae hasta este lejano país. Quiero agradecer a Misia de estar aquí conmigo en esta conversación, en este viaje de 50 y tantos minutos aquí en Santiago de Chile. Bienvenida, Misia. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y darnos parte de tu tiempo. ¿Qué te parece esta primera aproximación? Que saqué ahí un libro, ya no me acuerdo de quién es. Esta idea de que el fado es saber que no se puede luchar contra aquello que tenemos. O el fado es preguntar por qué y no saber por qué. Bueno, la propia palabra fado, fatum, es el destino. Por lo tanto, ya todo eso está englobado en el destino, en sus misterios, en cómo relacionarse con el destino. Yo creo que en el fado hay una aceptación, o sea, no hay una lucha. No es como, por ejemplo, en el flamenco, que se zapatea y se protesta. No hay una danza. En el fado nosotros no nos movemos. Yo siempre acostumbro decir que esperamos el destino quietos en el sitio. O sea, no distraemos el destino con movimientos. Y quizás, y esto es un camino personal, creo que yo intento llegar a la sabiduría de escoger aceptar, o sea, no solo ser obligada a aceptar, pero escoger aceptar algunas cosas de las que el destino nos ofrece. Ahora, este fado, yo he leído, estuve investigando entre entrevistas de distintas versiones de sus orígenes, pero realmente, ¿qué es lo que sabes tú, o qué crees tú que es el verdadero origen del fado? Hay, como has dicho, muchas teorías. Sí. Lo que sí es cierto, y no nos equivocaremos si decimos que el fado es la manera como los portugueses asimilaron varias influencias. La manera, por ejemplo, los melismas de la voz son claramente árabes. La manera de organizar en estrofes dicen que vino de Europa Central. La guitarra portuguesa de 12 cuerdas, hay varias teorías, pero la más, digamos, la que yo creo que es más cierta es que era la guitarra inglesa del siglo XVIII y entró por el norte de Portugal, los ingleses que hacían el vino de Porto, los tejidos. Por lo tanto, el fado es la asimilación de todas esas influencias y sobre todo la nostalgia que hay en el fado, que es una nostalgia creativa. No hablamos de tristeza ni de conformismo, la nostalgia creativa, la saudade, toda esa interiorización tan diferente de España, que está al lado, yo creo que nos la da el Océano Atlántico, que nos remite a una pequeñez y a una lucidez y precisamente a esa... Nosotros somos atlánticos, hay una equivocación cuando se dice Portugal, Mediterráneo, no, somos atlánticos y en el fado eso se ve muy bien. Bueno, este poeta fundamental que es Camões, en las Lusíadas, habla de los portugueses, ahí en el canto primero, famoso, él dice justamente que este pueblo elegido es un pueblo que siempre recuerda a su patria, que ese es un sello característico. Claro. Es como el profesor Eduardo Lourenço, que es un filósofo y ensayista que escribe mucho sobre la saudade, tiene un libro muy importante que es El laberinto de la saudade, hace este análisis que es, para nosotros, nuestro Mesías es el pasado. O sea, que ese Mesías ni siquiera tiene posibilidad de volver, porque el Mesías que puede un día llegar, el nuestro, no llegará nunca, ¿no? Y entonces eso es quizás lo que hace que tan importante en la poesía portuguesa sea el problema de la identidad. Que después también focaliza mucho sobre ese problema Fernando Pessoa. O sea, la identidad portuguesa es algo que
que nos preocupa bastante y que hay mucha poesía alrededor de exactamente de eso. Y aprovecho solo para decir la definición, una de las definiciones de la saudade, dada por Eduardo Lorenzo, porque casi todas las personas desde afuera creen que la saudade es como algo muy triste. Sí, no, la gran nostalgia, la gran melancolía. Sí, pero es buenísimo, es maravilloso, sí. Porque por ejemplo, nosotros cuando nos escribimos cartas entre Portugal dice saudades, te mando saudades, o yo cuando dedico mis discos digo saudades, quiere decir pensamiento hacia, recuerdo. Interesante. Y Eduardo Lorenzo dice que la saudade es como el peñor, no sé cómo se dice, como cuando vas a empeñar algo que te queda un papel, ¿cómo se llama eso? Como el resguardo. El resguardo, claro. De sobrevivencia de las cosas, o de permanencia en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra memoria, de las cosas que han sido tan vivas que nunca se van a morir. O sea que es muy bonito. Es decir, el fado de alguna manera es recuperar o hacer actual aquello que estaba en el pasado. No es mantener el pasado, sino que es revivirlo de alguna manera. El fado es como todas las músicas urbanas, se renueva a sí mismo y es muy compleja porque hay tantos tipos de fado como letras podamos cantar. El fado ha tenido un trayecto social un poco parecido al del tango. Ha nacido en los suburbios, ¿no? Suburbano, alrededor de Lisboa, una canción para una ciudad, después urbano, y en las tabernas, los marineros, las prostitutas, los marineros que iban y venían a las colonias portuguesas. Hay quien dice que la cadencia también tiene mucho a ver con las olas del mar y todo eso, la influencia de Brasil, de Cabo Verde, es una canción de ida y vuelta, y al mismo tiempo está siempre contemporáneo, es siempre contemporáneo. Después fue adoptado también como algo exótico por la clase dominante, por la monarquía, después pasó la época de la dictadura también, y ahora pues está en un momento, yo creo que de una enorme libertad, que cada uno puede cantar su fado, así esperamos. Sí, y esa nostalgia, a ver, hay una tradición en la lírica portuguesa que es maravillosa, que es la famosa lírica galaico-portuguesa. Ahí están las cánticas de amigo. Exacto. ¿Hay algún entronque del fado con esa música? Eso más en el fado de Coimbra. El fado de Coimbra, yo creo, eso son todo, no soy entendida en eso, pero las canciones de amigo de la tradición galaico-portuguesa tienen mucho a ver también con las canciones de trovador. Y entonces eso, si vamos a escuchar la balada de Coimbra, tiene más a ver ahí. El fado Lisboa es más canalla, más lumpen, más de taberna. Más callejero. Exacto, ya más es María Magdalena, no es la Virgen María, sí, María Magdalena. Sí, entonces pues esa tradición medieval se ha desenvuelto, o sea, ha progresado más en el fado de Coimbra, que es cantado por estudiantes. Bueno, en mi disco yo canto uno, es normalmente solo permitido cantar a los hombres, pero demasiado tarde, ya lo he cantado. Y ahora, las mujeres cantan el fado, tú cantas, muchas otros cantantes han cantado, mujeres, muchos temas escritos por hombres desde el dolor de los hombres, así como el tango es un lenguaje también del dolor y del desgarro amoroso de los hombres. ¿Cómo se da esa relación entre lo femenino y lo masculino al interior de la... Sí, es un poco el contrario del tango, porque hay como figuras fundadoras, que son Amalia Rodríguez o Carlos Gardel, esto simplificando, ¿no? Y entonces, sobre todo en el extranjero, es muy difícil para un público extranjero comprender o asimilar el fado cantado por un hombre. Sin embargo, en nuestro país tenemos muy buenos cantantes de fado, pero que los propios hombres escogen temas más cotidianos, más descriptivos, menos, digamos, menos filosóficos, ¿no? O donde se exponen menos sus sentimientos, siempre con excepciones, pero la mayoría de... Y sí, a nivel de letras, no siempre, yo canto muchas mujeres, incluso he pensado un día hacer un disco solo con poesías, poemas de mujeres, pero muchos hombres lo tocan en guitarra, o sea, es un mundo masculino, excepto la mujer, que es el medium, la intérprete. Leí una definición muy divertida en un diccionario en portugués, no sé cómo lo traduje, decía fadista, un diccionario antiguo que encontré que decía una cosa terrible, ¿no? El que canta fado, bohemio que vive en los lupanares, en los burdeles, que pierde su vida, mala vida, y que va a ir por las calles. A ver, esta conexión con los bajos fondos, ¿qué le da al fado? ¿Qué es lo que trae? Eso ya casi no existe. No, evidente, ¿no? En su origen. Pero sí, le da quizás ese... Depende porque, como digo, hay muchas vías, cada uno escoge un poquito, pero en esa vía a mí me interesa mucho y siempre digo que mi vía no es la de la Virgen María, es la de María Magdalena, o sea, es la del pecado, la del caer y levantarse, la de las cicatrices, pues le da una falta de pudor y le da una generosidad, una entrega y una desnudez, por lo menos en lo que yo pienso, ¿no? Sí, de hecho el fado es como
Yo lo siento como una poesía de las cicatrices, de los dolores, de las heridas, de las marcas. Hecha poesía. O sea, exacto, no de todo el mundo, pero de una vía de cantantes, sí. Es exactamente eso. Vamos a cerrar un poco los ojos, Misia, y volver al pasado, quizá a tu juventud o niñez. Y de pronto, desde el silencio, va a comenzar a emerger una voz que canta esta canción. Cheia de penas me deito, e com mais penas me levanto. No meu peito, já me ficou no meu peito, e este jeito, o jeito de te querer tanto. Llena de penas me echo y con más penas me levanto. En mi pecho y arraigado en mi pecho esta forma, la forma de quererte tanto. Desesperación, tengo para mí desesperación, dentro de mí el castigo. No te quiero, yo digo que no te quiero, y de noche sueño contigo. Si considero que un día de morir en la desesperación que siento por verte, extiendo mi chal en el suelo, y voy quedando dormida. Si supiera que muriendo tú me habrías de llorar por una lágrima tuya, qué alegría me dejaría matar. A ver, ¿qué sucede con este tema? Bueno, no sé si lo sabías, pero es mi fado fetiche. Es mi fado, es el fado que me ha llevado a tomar la decisión de hacer esta vida, que llevo dando la vuelta al mundo hace 15 años, o sea, y por muchos motivos. Primero, porque cuando lo escuché no vivía en Portugal, vivía en España, que es el país de mi madre, vivía en Barcelona. Y entonces pues fue la memoria emotiva, todo aquí, me volví del revés, como un calcetín que hacen del revés, pues, todos los sentimientos se quedaron a flor de piel. Después porque el poema, todas las personas o las personas que conocen a Amalia Rodríguez conocen como intérprete, pero el poema es escrito por Amalia. Amalia escribía muy bien, aprendió mucho, era una mujer que vendía limones, o sea, no tiene cultura académica, pero aprendió mucho con todos los poetas que la rodearon. Y entonces ella escribió este poema bellísimo. Y es un fado que yo grabaré hasta morir, siempre en varias versiones. De momento ya lo he grabado 2 veces y seguiré grabándolo siempre. Y es el bis, o sea, cuando me piden otra, siempre ese con que termino mis conciertos. Es un tema verdaderamente impresionante que se te clava. Exacto. Cuando yo lo escuché también. A quien lo escuche se le clava en el corazón, en el alma, no sé. Toca algo que no sabemos decir. A ver, ¿qué crees tú que tiene este fado, entre todos los fados, esta canción? Si tuvieras que verbalizarlo. Tiene a nivel de música, que no es lo que menos me interesa, pero para mí es más importante el poema, es como hipnótico, siempre repetitivo, es como un círculo, ¿no? Siempre va haciendo la misma música, entonces eso también es como recurrente, ¿no? Y a nivel de letra es como la entrega total, sin esperar nada, o sea... por una lágrima tuya yo me dejaría matar. Es interesante que antes lo dedicaba casi siempre a un amor y ahora lo dedico al público. Eso se llama... A la lágrima del público. Exactamente, porque la verdad es que una de las grandes pasiones es el público también. Pero sí, este fado es un fado tremendo. ¿Qué es lo que hizo Amalia Rodríguez en esta historia del fado? Cada intérprete y tú también van dando un sello, van marcando, van... Amalia profesionalizó el fado. Hasta Amalia, el fado no había casi grabaciones, las grabaciones eran tenidas como en archivo, ¿no? Un archivo, no sé si dice archivo. Sí, archivo. Amalia fue la primera vedette del fado, la primera star que hizo programas de televisión, películas, al punto de que los verdaderos fadistas de las casas de fado decían que ella no era fadista, que era una artista. O sea, ser artista en el fado es algo como alguien que no es natural, espontáneo, auténtico. Entonces, a partir de Amalia, pocas cosas nuevas se pueden hacer diferentes, pero Amalia es el ejemplo de que alguien con 70 años puede ser vanguardista al lado de muchas personas en este momento de la nueva generación con 20 y pocos años que repiten
patrones y modelos antiguos. Amalia llevó el fado a todo el mundo, a casi todo el mundo, lo dejó en un nivel maravilloso y en estos momentos es la persona que aún sigue influenciando a la nueva generación, a las fadistas que aún hoy siguen viajando, se visten muchas como Amalia, cantan su repertorio. Amalia tuvo varias facetas, o tiene varias facetas, que son la intérprete, la voz, esa voz del pueblo, el privilegio de haber nacido en el pueblo, ¿no? Segundo, una inteligencia, una dicción inteligente, sabía muy bien lo que decía y cómo lo decía. Y después, una de las facetas que a mí más me fascina, musa, inspiradora de grandes músicos, de grandes poetas. Y finalmente, ella misma se ha editado ahora un libro de poemas de una gran calidad. Yo creo que es muy difícil, o sea, es el trayecto de una persona que ha aprendido y que ha crecido con los poetas. Qué impresionante. André Maurois decía que era la Nijinsky del fado. Sí, no lo sabía. Pues la está muy comparó bien. con Nijinsky, la Nijinsky del fado. Muy bien dicho. Ahora, tú has hablado de esta característica de Amalia Rodríguez, su característica de tomar los textos, ¿no es cierto?, sentirlos y marcarlos donde es necesario. Yo creo que es una característica de tu trabajo también, se ha dicho varias veces. ¿Qué es lo importante en un intérprete, en un cantante? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Desde cómo marcas las sílabas, desde cómo... Yo creo que es la esencialidad artística de esa persona y que tienes que saber o sentir por qué haces aquello y no haces otra cosa. Tiene que ser algo que nace de ti, no de una demanda de la industria cultural o de un momento bueno discográfico para un cierto género. Y tiene que ser algo que sale directamente de tu paraíso, de tu infierno, y que tiene que ser así o no es. Por lo menos, yo no puedo interpretar en el caso de Amalia, pero en mi caso es exactamente eso. Y después, claro, pues después hay todas las otras cosas alrededor que hacen que eso funcione o no. Pero la base es realmente que tiene que ser una decisión entre tú y ti mismo, o sea, no tiene que haber ahí mediadores entre... Y después las letras, pues cada uno encuentra su espacio emotivo en su lugar y la dicción tiene, o sea, nunca se debe someter un gorgorito, una vueltecita a la música. O sea, hay personas que, por ejemplo, hacen un canto, mismo en el fado, tan acrobático, tan decorativo, tan circense, se puede decir, que las personas que están escuchando ya se han olvidado de qué palabra está diciendo y de lo que... No, cuanto más simple, más limpio, más depurado, yo pienso que mejor. ¿Qué es más importante en la interpretación? ¿Llegar a una cierta perfección formal o la emoción? Te voy a decir, si un tema sale imperfecto, tal vez, no tan perfecto, pero hay una emoción que la arrastra. Sí, ¿Qué es más importante? La emoción o no. Hay ciertas imperfecciones que son milagres de belleza. Tiene que haber siempre una brecha. Es como los japoneses cuando hacen una cerámica. No puede ser nunca perfecto porque la vida no es perfecta. La perfección vocal no, a mí no me... No es una finalidad que persigo ni que... O sea, yo, por ejemplo... Hablando ya de cosas prácticas, en las noches anteriores a mi concierto o después de mi concierto, yo vivo. O sea, el otro día estaba por Estambul, paseando, me estaba lloviendo, todo el mundo decía, ¿qué haces aquí? Mañana tienes un concierto. Digo, pero hoy es hoy. Y yo mañana lo que pondré en mis fados de mañana son las cosas que estoy viviendo hoy, también. O sea, esas personas que viven en una redoma y que no. Yo si un día llego que estropeo mi voz a tal punto que no podré cantar, haré otra cosa, pero nunca estaré economizando emociones o momentos de la vida para tener una voz más perfecta. O sea, no es la voz pura, es una voz que arrastra todo, las huellas, el humo, es la voz con carne dentro, con un tiempo, con todo, ¿no? Por ejemplo, escuchas a Nina Simone o a Bárbara que canta que casi ya... O sea, que yo mi deseo es cantar muy bien casi sin voz. Eso es, porque cantar bien con voz, o sea, lo importante es lo que haces con la voz que tienes, no la voz que tienes. Para mí, Sí, Misia, tú has hablado de la palabra, el texto, se nota que es importante en todos tus CD, el trabajo con la poesía, con los poetas, el hecho de que Saramago te haya escrito poemas, que haya usado versos de varios poetas, una chanson française, por ejemplo, de Pessoa, etcétera, etcétera. Hay una relación. ¿Cuál es tu relación con la poesía? Pues yo pienso y siempre he sentido...
Cuando yo empecé a aproximarme al fado, que era adolescente, yo he nacido en Porto y he vivido en Porto casi hasta los 20 años, yo siempre estaba muy dividida. Había fados que me gustaban muchísimo, más que nada en la vida me emocionaban, y otros que detestaba. Sigue existiendo lo mismo, hay fados que nunca cantaré y que no me gustan. ¿Qué es lo que es un fado que detesta? ¿Qué es un fado detestable? Una casa portuguesa, ¿Ya? que tiene tanto eso. Una casa portuguesa, con certeza. La música es muy fácil, Sí, sí, sí. pero el mensaje que hay en ese poema es una casa pequeña, pobre, limpia y feliz, que no tiene aspiraciones a nada más. Y como existía realmente el premio en el tiempo de Salazar a la casa portuguesa, se premiaban casas muy calladas, o sea, con cal, ¿no? Muy pintaditas, muy blanquitas, blanqueadas, y donde no había la mínima aspiración de progreso ni nada. O sea, las personas se complacían en su pobreza, eran limpias, pequeñitas, pobres y felices. Ese fado, aunque me lo pidan, y sé que en el extranjero lo piden mucho porque las personas ni siquiera entienden la letra, y ese es un tipo de fado que no, o otros que hablan son letras un poco machistas o así, no. Es algo natural, yo no estoy pensando una letra me emociona o no, me refleja o no. Entonces, pues yo siempre he sentido que el fado que yo quería cantar era aquel que tuviera yo canto fados de poetas populares, no todos son grandes plumas, pero que reflejara algo que fuera mi interpretación de estar viva hoy, no algo que yo no podría vivir o que algo yo no podría comprender. Y por eso pues canto cosas de Pessoa, de Lobo Antunes, de Lidia George. En este último disco canto incluso por primera vez de Paulo José Miranda un poema que no rima. O sea, es la primera vez que se canta en fado un poema que no rima, o sea, es muy difícil. Se llama Corazón Aguja, algo muy contemporáneo. El poema para mí ha sido mi principal instrumento de trabajo durante 15 años. La palabra, la palabra poética. La palabra poética. Y he tenido la suerte que los grandes poetas me prestaran sus palabras, y por eso soy tan cuidadosa de dónde las llevo y qué hago con ellas, ¿no? ¿Cuál es el poeta que te conmueve más, que te conmueve el alma? Sí. No, hay muchos. Pero uno, tal vez, o dos, no sé. Pues es muy difícil. Si dijéramos la pregunta de otra manera, o sea, ¿cuál es de todas las poemas que yo he cantado el que, digamos, sería como que me define mejor? Garras dos sentidos, de Agustina Bessa Luis, que además es una gran señora de la literatura, que nunca ha hecho poesía. Es el único poema que ha escrito en su vida, es para mi fado. ¿Y qué hay en ese poema? Cuéntanos un poco. Pues empieza por decir: no quiero cantar amores, amores son pasos perdidos, son fríos rayos lunares, verdes garras de los sentidos. Y entonces pues es todo lleno de antítesis, y es construido como la forma al andaluz, o sea, el primer verso después es el último verso de cada estrofe. Van a buscar siempre, o sea, las otras estrofes tienen todas una línea, un verso de la primera cuadra. Y es lo que soy yo, es el frío que quema, sí, la obediencia, pero, o sea, la obediencia rebelde, son todo antítesis. Yo soy una persona de extremos y no tengo el don del equilibrio y del medio. Cuando Amalia Rodríguez musicalizó, por ejemplo, a Camões, se desató todo un escándalo, y leí que ella dijo por ahí que un poeta es para ser cantado, porque esto es síntoma de que no se hace una obra para que quede en una biblioteca, que es para toda la gente. Claro. Me pareció muy interesante eso de que la poesía vuelve a... sale de su encierro, digamos. Claro, claro, y viaja. Y hay algunos poetas, Mario Claudio, por ejemplo, dijo que cuando oye un poema que él hizo para mí y que lo escribió, que él ahí ve otro poema que él no conocía, que estaba dentro del mismo. Sí, Amalia hizo muchas cosas muy polémicas, y durante mucho tiempo pues se pasó la vida escuchando que no era fadista y que hacía cosas, y todo lo que era sacrilegio se ha vuelto tradición casi, ¿no? Es un ciclo, es un proceso. Tú también has tenido seguramente comienzo conflicto, no fuiste reconocida por el mundo heterodoxo, ortodoxo. No soy, pero... ¿Qué pasó ahí con esa...? Bueno, pasó que yo... o sea, como te he dicho antes, yo he nacido en Porto, viajé después a Cataluña a los 20 años, fui detrás del amor de mi yaya, mi abuela, que vivía en Cataluña, y pasé como 8 o 9 años fuera, y volví con una visión de lo que yo quería hacer con el fado. Y yo tenía mi visión, mi idea, y, o sea, no miré alrededor, a ver, o sea, fui como atravesando un campo de minas sin darme cuenta. Y como tenía que hacerlo así, o no hacerlo, pues había muchos Jomeinis del fado que se enfadaron muchísimo, aún siguen estando enfadados. Sin embargo, tú te has dado libertades musicales
y poéticas. Y hay un tema muy hermoso que vamos a escuchar ahora, que es libertades poéticas. Que está en el, casi como una declaración de intenciones. es una declaración de principio. A ver, hablemos de ese tema. Bueno, pues fue el primer fado que han escrito para mí, que han hecho para mí. Sergio Gudiño, creo que fue en el año 92 o 93, escribió este tema que es casi como una revolución, ¿no? Porque ahí lo que dice, perdonadme si utilizo libertades poéticas, yo no cantaré el dolor, pero sí lo voy a cantar. Siempre son las contradicciones y también has escogido dos que los voy siempre grabando. Liberdades poéticas, não é Que tanto hermoso esse pela tema, rima ou muy. pelo som, nem pelas frases simétricas, é apenas que o ciúme violento que tanta vez o fado canta. Neste fado é só um lume bem mais brando, leva levando a garganta. Hermoso tema, bello. Bueno, tal vez a veces aquellos fundamentalistas, por ser fieles a su esencia, al final la traicionan. Tal vez los que vuelven a revitalizar un género son los que son fieles a la esencia, ¿verdad? Yo pienso que a veces, porque de mí se ha dicho de todo, que soy la fadista japonesa, la fadista postmoderna, la fadista... El fado zen, se dice. Exacto, el fado zen, el fado no, el fado... Bueno, al punto que puse en mi contestador automático un mensaje en japonés. Porque así, ahora los mato. En vez de pensar que me duele mucho... Por un haiku. Exacto, digo, en vez de pensar que me duele mucho, moshi moshi, hai, misa densu. Digo, bueno, ahora se creerán que no me... Bueno, pero... Hubo muchos factores, mi imagen chocó mucho, mucho, fue una cosa, empezaron por decir que era solo imagen, después escoger poetas que el fado acababa de salir, digamos, de la dictadura, ¿no? Mis poemas, muchos de ellos eran de poetas de izquierda, no todos, pero algunos de ellos, que era, bueno, eso ya fue terrible, después muchas cosas, bueno, y han dicho de todo, pero yo creo que no era, era como si se sintieran los guardianes, el fado, como si el fado fuera de esas personas, el fado es de todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues, cuando empecé a tener tanto éxito en el extranjero, a ir a la Filarmonía de Berlín, a la MPA, al Town Hall a Nueva York, al Festival de Aviñón, un poco por todos los sitios, pues yo pienso que a lo mejor el extranjero, fuera, los extranjeros tienen la distancia geográfica que corresponderá a la distancia digamos temporal, que de aquí a unos años se encontrarán las dos opiniones, pero no lo sabemos. Tú volviste a Lisboa después de Barcelona. Sí, sí. Y escogiste justamente la ciudad de los fadistas y de Claro. los poetas, siendo tú de Oporto. Lisboa es como Valparaíso aquí en Chile, puerto, ciudad, Sí. Ciudad de músicos. Los marineros también traen música, probablemente el fado nace de este movimiento de marineros. Hubo poetas marineros, tengo entendido, baladistas antiguas de Portugal. Me gustaría que habláramos de esta ciudad que es ya mito, ¿no? Sí. Que se llama Lisboa. ¿Qué es para ti Lisboa? Bueno, Tu Lisboa, no la Lisboa exacto, abstracta. mi Lisboa. Me haces una pregunta fantástica. Mi próximo proyecto discográfico es sobre el imaginario de Lisboa. O sea, precisamente esta Lisboa que uno lleva dentro, la mía, o de otra persona, que no es solo la Lisboa real, pero es la Lisboa de los libros, de las músicas, de las películas, de los sonidos, de los olores, hasta quisiera poner un olor en el disco, cosa que... ¿Y cuál sería el olor a De los Lisboa? pastéis de Belén. Ah, ¿y cuáles son esos? Son unos pasteles de nata, redondos así, que tienen son de nata y tienen huevos y tienen canela y azúcar encima. Son buenísimos. Hasta en Japón ya hacen de esos pasteles, son una especialidad. Pero Lisboa para mí es una ciudad de ida y vuelta, porque voy y vengo. Vivo en un sitio muy bonito, no delante del río ni del mar, porque yo no podría vivir delante del río y del mar, aunque me gusta, porque es muy violento, hace muchas preguntas. Sí. No, yo quiero estar tranquila. Bueno, Cuando quiero ver el río, atravieso mi calle y hay allí un... Baudelaire decía que el mar, la mer est ton miroir, el lato con ton protonam. peut-être c'est ça. ¿Sí? A lo mejor es eso. El mar es tu espejo y ahí contemplas tu alma, que Sí. es tan el mar es tan abismo como tú mismo. Exacto, no, yo no podría vivir, hace muchas preguntas, me inquietaría mucho, ¿no? Yo por dentro ya soy así, no. Un lago sí, podría vivir en un lago, algo, una sopita, una cosa tranquila, ahora un mar, no. Bueno, pues Lisboa es esa ciudad que es muy inspiradora, van muchos artistas ahí a inspirarse, tiene una nostalgia, tenemos el privilegio del mestizaje, tenemos a muchos habitantes de Lisboa que vienen de nuestras ex colonias, y está habitada, es una ciudad de escritores y es una ciudad muy bonita para ir y volver y para tener saudades de Lisboa.
¿Y por qué ahora he alquilado un apartamento en París para sentir saudades de Lisboa y hacer mi nuevo disco, todo inspirado en cómo es Lisboa desde lejos, mi Lisboa de adentro? Es interesante porque hoy día el mundo tiende a huir de la angustia, nadie quiere sufrir angustia, nadie quiere sufrir nostalgia, y al contrario aquí hay, qué bueno sentir saudades, es Claro, positivo. no, y qué bueno sufrir un Estar poquito vivo. también, claro, porque si no, no es interesante. Aquí tengo un mapa de Lisboa y me gustaría decir, si uno llega a Lisboa, ¿desde dónde tiene que partir su caminata? Yo llego a Lisboa. Del otro lado, yo no he tiene ido que nunca. atravesar el río, ¿Ya? tiene que ir al otro lado del Tejo, ¿cómo se dice en castellano? El Tajo. El Tajo, el río Tajo, el mítico Tajo. Del sí, otro sí. lado, ver Lisboa, para mí eso es ver Lisboa desde el otro lado, que es como un pañuelo encima de las colinas. Es muy bueno. Para mí siempre digo, es una mujer que espera a su marinero. Además, para ese próximo trabajo ya he pedido a una poetisa, Rosa Lobato Faría, que me haga un poema que Lisboa es como una mujer, o sea, las colinas son las caderas, las ancas, los senos, Sí. y está esperando que Ulises la bautice. Es muy bonito. Los marineros que besan y se van, como dice Neruda. Claro, exacto. Aquí estamos viendo algunas fotografías de esta hermosísima y bellísima ciudad. Y hay un poeta del cual es inevitable hablar, bueno, y tú has musicalizado algunas de sus canciones, que es Fernando Pessoa. Sí. Y vamos a hablar, así como hablamos de Lisboa, vamos a hablar de tu Pessoa. ¿Cuál es tu relación con este hombre, con este gran fingidor, que dijo que el poeta era un fingidor? Sí, es verdad, porque uno de los poemas que yo canto de Fernando Pessoa, dice, como inútil taza llena que nadie levanta de la mesa, mi corazón sin tristeza sufre las penas ajenas. O sea, la tristeza de Pessoa es que no podía sentir. ¡Qué feroz! Sí. Ni siquiera tristeza. O sea, no podía sentir. Entonces, mima una danza de mágoa, se llama danza de disgustos, para que nada suceda. En un palco, vestido de papel seda, mima una danza de mágoas para que nada suceda. O sea, es esa imposibilidad de sentir, esa crear varias personas, o sea, huir hacia varios heterónimos. Y en el espectáculo que estamos haciendo en este momento, que se llama Drama Box Hotel, el hotel tiene varias habitaciones, una es la de Pessoa. ¿Y cómo es la habitación de Pessoa? Con muchas camas. siempre que Pessoa, el huésped Pessoa llega, hay un problema logístico, porque hay que poner varias camas y nunca sabemos en cuál va a dormir, varias camas dentro de su cuarto para él y sus heterónimos. Él decía, dicen que finjo miento cuando escribo. No, yo simplemente siento con la imaginación. Claro. No uso el corazón. Es verdad, no podía sentir. Él no podía sentir. Además, él soñaba la vida. Nunca la vivió realmente, él la soñó. ¿Eso era una enfermedad o Sí, era...? es una enfermedad terrible. Yo no quisiera un novio como Pessoa. Sin embargo, tú tienes un tema inspirado en una canción francesa. Es un poema de que él Pessoa. escribió en francés. En francés, que se Exactamente. llama Nada. Exacto. Es que él quería ofrecer como el amor, pero como un sueño, no el verdadero amor. Como un rêve. Como un rêve. Si vous m'aimez un peu par rêve, non par amour, un rien. L'amour que l'on achève est lourd. Faites de moi un qui vous aime, pas qui je suis. Pessoa dijo algo que me impresionó sobre el fado. Me dice que el fado es la fatiga del alma fuerte, la mirada del desprecio de Portugal hacia el Dios en el que creyó y que lo abandonó también. ¿Qué piensas tú de esa aproximación? Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. El fado es la aceptación, o sea, al aceptar que la vida es algo terrible, hay ahí como es una fuerza, ¿no? No nos engañamos, o sea, hay una lucidez. Y es un poco como el mito de Sísifo, por eso a mí es mi libro de cabecera, o sea, hay que estar ahí en ese equilibrio, en que ahí es donde es difícil quedarte, ahí es donde te tienes que quedar, ahí. En un límite, en una frontera. Ahí sí, en el punto, ahí, porque si das más un paso, te vas.
Y antes no estás en el sitio que puedes estar. Entonces tienes que quedarte ahí. Hagamos un recorrido por aquellos músicos, a ver, intérpretes de distintas, puede ser de bolero, tango, fado, que sean referentes tuyos. Así como en un Bueno, poeta, muy bien. hay poetas que son referentes. ¿Cuáles son tus referentes María interiores? Betania. ¿Por qué? María ¿Qué es lo que Betania. hay? Porque adoro María Betania. Es como una fuerza de la naturaleza. Además yo la llamo cachoeira, que es como cascata, ¿no? Ajá, Un día cascada. le dije, estábamos Yeah. escuchando un tema de Ajá. ella y dije, Betania, estás como a 2 minutos de la voz de transformarte en una fuerza de la naturaleza, como una cachoeira. María Betania ha sido desde mi adolescencia alguien que yo he admirado mucho. Después hice cuando fue la Expo en Lisboa, pude escoger en todo el mundo un artista para imitar, la imité a ella. Y me gusta porque tiene los extremos, la sensibilidad, la fragilidad y la fuerza. Hay como una especie casi de una, no diría virilidad, pero de una fuerza muy, muy vertical en su manera de estar en el escenario. El ramo de fado que yo canto también es muy afirmativo, no viril, pero muy... no sé cómo explicar, no es Hello Kitty. Hello Kitty, sí, está no es clarísimo. Hello Kitty. No, Yo te vi cantando en este magnífico documental de Carmen Castillo, que hizo sobre el fado de Misia, ¿no es Sí. cierto? Y cuando tú cantas, me parece que es en una taberna o en Sí. un lugar de canto... Sí, un fado, una casa de fados. Casa de fado, en Lisboa. Y tú cantas mirando hacia arriba, Sí. en un momento, ¿no? Sí. Es bien impresionante, mirando, bueno, y después mira al público, pero como que te vas, o ¿qué es esa mirada? ¿Hacia dónde y por qué? No sé explicarlo porque es una manera de colocar la garganta terrible. O sea, mi profesora de canto se pone enferma. Cuando canto otras cosas no hago eso, pero solo cuando canto fado hay como una ascese, como una elevación. A veces estoy con la punta del dedo gordo del pie, así muy en puntas de pies. Es como tengo un amigo mío que dice Misia levita, me lo dicen de broma, pero cuando canto fado es como si quisiera levantarme, no lo sé explicar, es algo muy... porque es tremendo para la voz porque cierra la garganta eso, al hacer así. Cuando tú cantas ahí un fado, ¿qué sucede ahí? Es decir, es una zona innombrable, ahí las palabras no llegan, tal vez, pero ¿qué es un una estado de bruma. gracia? No, es una ¿Qué bruma. ¿Qué es? Para mí es, por ejemplo, en este último trabajo que canto tangos, boleros y fados, para mí siguen siendo dentro de mí mucho más misteriosos los fados que los otros géneros musicales. Es como una especie de bruma, como una especie de... Además, yo nunca digo que ser fadista es algo muy importante en Portugal. Yo nunca digo que soy fadista. Yo interpreto fados y quizás en algunos momentos miraculados llego a ser fadista. También ser fadista siempre no es lo que pretendo, pero es algo, no sé explicarlo, es algo como si... para mí es como la prolongación, ese grito que damos cuando nacemos, que nos pegan para que gritemos, y eso empieza, canto fado, y después el último suspiro cuando se muere. Está en la misma línea para mí. Tú hablaste al comienzo de un cierto poder hipnótico del tema lágrima, pero en general el fado a mí me produce hipnosis. Es casi como un mantra en un cierto sentido. Algo oriental, como si estuviera... Como una ceremonia, como una ceremonia. Para mí es algo como una ceremonia. Por eso es como un ritual, hay algo ahí que es casi como una misa, es algo... por eso cada uno canta el fado como quiere, pero esas personas cantan el fado muy pidiendo la participación del público, pidiendo aplausos. El fado es algo para observar, no es para participar. Puede haber un fado al final, yo al final de mis conciertos siempre digo, nos hemos ganado un fado no triste, no diré alegre, pero el fado es algo como, la cantante de fado tiene que ser como un icón o algo así, no tiene que ser alguien cercano, no tiene que haber esa Tiene que haber un distancia. misterio también. Claro, y tiene que haber una distancia entre Un el secreto. público, exacto, entre el público y la cantante. Quizás una distancia para irse aproximando, pero no es aquello de, ¡ay, qué simpáticos somos todos, como nos queremos! No sabemos si nos vamos a querer, nos vamos a conocer. Y esa es la integridad del fadista. Tiene que ser, fadista es algo que uno observa como cuando vas a África y ves un ritual que no entiendes. Y en esa repetición, en esos melismas de la voz, que era lo que decíamos antes, quizás de la ola, del mar, de los viajes, sí hay algo oriental. Yo creo que hay algo... Yo he cantado 14 veces en Japón. Y es... Wow. Sí. O sea, los japoneses escuchan el fado, ¿saben escucharlo? Sí, de ahí cuando me llamaban la fadista japonesa, los malos. Los malos, los Khomeini, los Osama Bin Laden del fado. Les méchants. Y sí, y ellos entienden muy bien porque hay una enorme intensidad en el fado, pero sin explosiones, ¿no? Y eso tiene...
Edith Piaf, ¿te pasa algo con ella? Sí, se pasa mucho. Hablemos de Edith Piaf, que a mí yo estoy enamorado siempre de Edith Piaf. Edith Piaf, sí, es alguien que, lo que hablábamos antes, pues María Magdalena de nuevo, siempre María Magdalena, alguien que sabía poner en la voz pues toda la vida que había tenido y eso y al mismo tiempo eso funciona como un exorcismo para las personas que la escuchan. Me gusta mucho. ¿Qué te ha pasado con la incursión en tu último álbum? Bueno, el trabajo con el tango, con el bolero, con canciones de Manzanero, con este momento, por ejemplo, O te extraño, y con esa letra, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Eso es extraordinario, ¿eh? Es el ciclo de la pasión, ¿no? Sí. Pues ¿Qué te pasa con el contacto con estos nuevos géneros? Si colocas tú el fado frente, por ejemplo, al tango, esa podríamos una primera confrontación. ¿Qué descubres tú en ese? Durante 15 años yo trabajé a partir y dentro del universo del fado. No es que haya hecho todo lo que quería hacer, pero ya me podría ir, digamos. No me voy a ir porque el pathos del fado siempre estará en mi voz, cante yo lo que cante, pero ha llegado el momento de no necesitar la aprobación de mis pares, o sea, estar contenta, estar tranquila, estar en calma. Mi madre tiene 81 años y vive en Barcelona. Y fue gracias a mi madre que escuché los primeros fados, los primeros tangos, los primeros boleros, los primeros rancheras, todo. Y entonces, pues, creo que era el momento de ofrecerle este disco a mi madre. Y por eso, pues, me aproximé a estos géneros en castellano. Mi madre era bailarina de danza clásica española, bailaba Manuel de Falla, todo ese tipo de músicas. Y entonces, pues, por eso quería... Y entonces, al mismo tiempo, pues, me inventé ese personaje, que si vemos el disco hay como una mujer que pasa por situaciones extremas en un hotel, mismo la portada, o sea, no hay naturalidad ninguna en este disco. Todo es muy sofisticado, muy teatral. Y por eso esa mujer... Yo soy casi como una actriz que imita a una cantante que vive en un hotel y puede cantar esos tres tipos de música que son muy en el límite de las emociones. Y por eso escogí el fado, el tango y el bolero, que es algo que esa mujer podría cantar pues antes de suicidarse o divorciarse o casarse o cortarse las venas. Ahora, te colocaba el tango y el fado porque tienen raíces comunes, nacen del suburbio, pero tienen diferencias. Claro que sí. ¿Cómo verbalizar esa diferencia? Yo creo que, a mí me sale, no lo organizo en mi cabeza. Yo creo que, por ejemplo, el bolero es más piel, más sensualidad. El fado es, para mí, como siempre, ese misterio. Y el tango... es más cerebral al mismo tiempo, tiene cabeza y corazón, más cabeza, porque es muy contado, musicalmente es muy difícil de tocar, mis músicos de fado han sufrido mucho en este disco, por lo tanto en los tiempos, los contratiempos es más cerebral y al mismo tiempo más visceral. En el tango eso es mi manera de verlo. A lo mejor alguien argentino me dirá, pues estás equivocada, pero es mi manera de sentirlo. En el tango puedo poner una visceralidad que en los otros no puedo. Si uno tuviera que buscar un órgano del fado, así como tú dijiste lo cerebral, ¿dónde está el fado? El fado está en el alma, no tiene un órgano... ¿En el alma? Sí, pero al mismo tiempo hay fados que yo canto de cintura para abajo. Hay fados muy físicos, hay más fados eróticos, más sensuales. Muy sensuales, muy físicos. Pero el fado pues viene de esa pregunta del mar, para mí viene de ahí. ¿El mar, ah? Sí, del mar. Fíjate que yo no podría vivir sin mar, porque está todo tan dentro de mí, eso todo no necesito ver el mar. Pero el fado viene de esa incógnita del destino. El bolero de la piel, creo que es la piel. ¿Cuál es el misterio más grande para ti de la existencia? ¿De la existencia? De nuestra vida. ¿Cuál es el misterio que más No, yo creo que el misterio más grande es la ausencia de misterio de nuestro fin, quizás. Es el saber que nos vamos a morir, ese es el misterio de cómo vivir con eso. O sea, eso es muy... Todo lo demás... Pero la cuestión, como decía Albert Camus, el suicidio es verdaderamente la cuestión, o sea, vivir o no vivir es la cuestión que merece la respuesta. Todo lo demás son florilegios alrededor, ¿no? Raúl Romero, puede ser, decía que el fado, como la poesía, es la única prueba real de nuestra existencia. ¿De la? Que el fado, como la poesía, es la única prueba real de nuestra existencia. O sea, porque cantamos fado, es la prueba de que existimos. Sí, bueno, para los cantantes de fado, para los pintores será la pintura, no lo centraría yo tanto ahí. Yo pienso que el fado es
para mí es mi manera de hablar, de mirar al destino a los ojos, pero así directamente, sin trampas y solitario. O sea, no, esa es mi manera, es como un sitio privilegiado para mirar la vida. ¿Por qué? Porque es mi instrumento cultural. He nacido en Portugal, lo he heredado y quiero hacer algo con él, ¿no? Pero si hubiera nacido en otro país sería otra cosa. Vamos a escuchar un fado muy hermoso, a mí me encantó, uno de los primeros que escuché tuyo, que es Pasiones Diagonales, que está incluido en Pasiones Diagonales. ¿Qué son las pasiones diagonales? Pues son aquellas que por mucho que queramos poner rectas, bueno, las pasiones rectas tampoco serán tan interesantes, a lo mejor son más interesantes las diagonales, quizás. Bueno, pues las pasiones diagonales son realmente ese silencios de licor, los silencios del andor. El andor es eso que se lleva cuando se va en procesión, que siempre vuelve a nuestra mesa, ¿no? Y las pasiones diagonales son aquellas que nosotros no controlamos y que no tenemos control, o sea, no podemos ni hablar de ellas, ni definirlas, ni nada. Aquí están las pasiones diagonales, en plan. Hermoso este fado. Viene un arrebato aquí, ¿eh? El fado te agarra nomás. ¿Qué dice la letra de este fado, más o menos? De que habla la madrugada, de que hablan las piedras en la calzada, de que hablan los silencios del licor. Do que fala a madrugada, o murmúrio na calçada, os silêncios do licor. De que habla la nostalgia. Do que fala a nostalgia de uma estrella que huye. Hablan de nosotros. Es una maravilla. Yo como nunca escucho mis cosas. ¿No las escuchas? No. Me quedo a veces... Se ha dicho que los portugueses tienen, lo dijimos al comienzo, el saudade ya, pero es más que el saudade, es un sentimiento como de extrañeza radical ante la vida, de extrañeza. Sí, la palabra extrañeza es... ¡Qué extraño es! Es como... No, es que es como... El otro día fui a un astrólogo y él me dijo una cosa, no tiene nada que ver, pero... Sí, y dice, yo tenía el síndrome de la patata frita. Que es que cuando naces te ponen... Hace... O sea, que no quieres vivir mucho, o sea, que no querías mucho vivir y que te quedas como cuando te ponen una patata frita en el aceite, que se queda así. Pues quizás esa extrañeza de no encontrar la vida natural, ¿no? Hay personas que tienen un easygoing, van bien con la vida. El portugués no, va siempre un poquito, sí pero no, sí pero no. Y nunca se entusiasma mucho con nada, todo es muy tímido. Por ejemplo, todo este boom que está viendo ahora con el fado, cuando me hacen entrevistas es de afuera hacia adentro. En Portugal todos los fenómenos son mucho más tímidos. El portugués considera, hablando, que por ejemplo la manera de exteriorizar los sentimientos que tienen los españoles, que es muy primaria, que no hay que mostrarlo. Sí. ¿Cuál es la diferencia con los españoles? Están tan cerca y son tan distintos. Son completamente diferentes. Bueno, España ya vamos a decir que tiene varios, por ejemplo, portugués estará mucho más cercano del gallego, por ejemplo. Pero a ellos les parece que lo de los españoles que es muy demasiado evidente, demasiado muy brutal, primario. Sí, muy brutal. Por ejemplo, en Portugal las personas cuando se enfadan no gritan. Yo soy muy española en eso, muy almodovariana, muy almodovariana. ¿Ah, sí, eh? Sí, pero gritar es algo muy violento para los portugueses, no. La violencia en Portugal es otro tipo de violencia, es una violencia sorda que el turista no se da cuenta. El turista siempre dice, ay, qué dóciles son los portugueses, no son como en España, que hace mucho ruido. Nosotros entendemos nuestros códigos de violencia, es otro tipo. Tuvimos mucha influencia de los ingleses, entonces pues tomamos té, ¿no? Entonces, tomamos té. Sí, los ingleses, claro. Exacto, los ingleses se influenciaron mucho y entonces somos muy diferentes, muy diferentes. Yo que soy ibérica, hija de madre catalana y padre portugués, capto bien las señales de los dos y son muy diferentes. ¿Tú tuviste una abuela que vivió en Tánger?
Sí. Cuéntame la historia de esa abuela. Hoy, mi abuela y mi madre eran artistas. Ajá. Mi abuela era vedette frívola. Ah, Ah, o sea qué que interesante, ¿eh? muy interesante. Era como Belladorita con Miss Tanguet. Ajá, Miss Tengo Tanguet, fotos de Miss mi Tanguet, abuela sí, con sí, el mantón sí. de Manila, así, fotos Sí. para la censura y todo. Y creo que fue, no sé si antes de la guerra o después de la guerra, que fueron a trabajar a Tánger en la época de los espías y todo eso, y trabajaban. Mi madre y mi abuela trabajaron allí. Y bueno, mi madre después bailarina. Yo soy el único caso que hay en España de 3 generaciones que hemos trabajado en el Molino de Barcelona, por ejemplo. O sea, el espectáculo está en la sangre. Sí, en la por eso familia. a mí me es tan difícil. Una de las críticas que me hacen, no sé si me las hacen ya porque ya no las leo, pero antiguamente me hacían, era que era poco natural. Es que para mí ser natural me da mucho trabajo. Es verdad, me da Qué bueno. mucho trabajo. Yo he Ajá. crecido entre lentejuelas, entre todo, o sea, no se me ocurre ser natural. Si me pongo los tejanos, Carla, pasado media hora ya me he puesto algo que es teatral, o que es una interpretación de. Y entonces, pues eso creo que viene de la yaya, de mi abuela actriz de vodevil y estrella semifrívola. Tengo un póster que dice estrella semifrívola. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, fuir là-bas, fuir. La carne está triste, ay, y he leído todos los libros. Eso podría ser un fado, pero es un poema de Mallarmé. Y Misia fue la musa de Mallarmé. ¿De dónde viene ese nombre? Cuéntanos, ¿quién fue Bueno, Misia? pues te explico. Mi madre y mi abuela, artistas, pero españolas. Ajá. Si yo me pongo el nombre, el apellido de ellas para cantar fado, bueno, hubiera sido un sacrilegio enorme, no se puede cantar fado con un nombre español. Mi verdadero nombre es Susana, solo Susana me parecía muy poco. El apellido de mi padre ni le gustaba la música, o sea, no. Y entonces un día estaba leyendo, a mí me gustan mucho las biografías de mujeres de inicio del siglo XX, Alma Mahler, Misia Sert, bueno, varias. Y entonces cuando cerré el libro, vi Misia. Era un fondo negro y el Misia en blanco. Y dije, ¡ay! Me lo quedo. Ese es mi nombre. Y sí, este me lo quedo. Y en esa época no tenía discos grabados ni nada, ni sabía. Después he ido muchas veces a actuar a Polonia. Y es un nombre polaco. Cada vez que voy allí inscriben nuestra Misia portuguesa, ¿no? Y Misia Sert, pues es una mujer. Sobre todo lo que me gustó fue el nombre. Me gusta mucho su vida, pero no intento imitar su Emularla, vida. claro. Nada. O sea, fue la madrina de los ballets de Diaghilev, fue pintada por Bonnard, Toulouse-Lautrec, estuvo casada con 3 maridos, el último, el muralista Josep Maria Sert, era amiga de Coco Chanel, Cocteau, Mallarmé. Qué época fascinante. Eso sí, es una época con unos proyectos maravillosos, había personas con proyectos maravillosos. Misia, quizás para cerrar y terminar, me gustaría que nos regalaras, no te voy a pedir una canción, pero tal vez escuchar tu idioma, tu lengua. Háblame primero de la lengua portuguesa, es un idioma maravilloso que ustedes tienen. Sí, el español verdad, también. sí, el es portugués, verdad. ¿qué es la maravilla? A ver, Yo ¿has creo pensado que es tú? que la diferencia entre el castellano y el portugués, que el castellano es todo muy abierto, muy papi, pa. Sí, sí, El sí. portugués es todo mucho más nasalado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quieres que te diga? No sé. Puede ser un fado, o un poema o algo en portugués, que le regalemos a todos los que nos están escuchando hoy día en Chile. Pues voy a leer el poema de como hemos empezado, con lágrimas. Cheia de penas me deito, e com mais penas me levanto. No meu peito, já me ficou no meu peito este jeito de amar-te tanto. Desespero, tenho por meu desespero dentro de mim, o castigo. Não te quero, eu digo que não te quero, e de noite sonho contigo. Muchas gracias, Misia, por haber estado Muito aquí obrigada. en Una Belleza Nueva y bienvenida Muchas a gracias, Chile. me ha gustado mucho. Ok, a mí Gracias. también.